Esta es nuestra tercera meditación de Cuaresma sobre la humildad. En las dos anteriores se ha hablado de la humildad y la fe, la humildad y la esperanza, y hoy quiero hacer una meditación sobre la relación entre humildad y caridad. Lo mismo que hice ayer, donde os hablaba del contenido de la esperanza para tener las ideas claras y no confundirnos creyendo que el Señor ha hecho promesas que no ha hecho. Me gustaría empezar por hacer una definición de caridad, la definición que viene en el catecismo. Y primero decir lo que la caridad no es y después lo que la caridad es. No es solidaridad. Eso no significa que dentro de la caridad no exista la solidaridad, pero es más que solidaridad. No es compasión, y eso no significa que dentro de la caridad no exista compasión, que sí es la caridad. O quien puede tener solidaridad y compasión, pero no caridad. La caridad incluye la solidaridad y la compasión, pero es otra cosa. Es como si dijéramos, a ver, el agua. El agua tiene dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, pero el hidrógeno no es el agua y el oxígeno no es el agua. El agua tiene hidrógeno y oxígeno, pero es otra cosa. ¿Qué es la caridad? Lo dice perfectamente el catecismo. La caridad es el amor que damos primero a Dios y por Dios al prójimo. Eso nos indica la diferencia entre solidaridad y compasión. Un ateo, y hay muy buenos ateos, puede tener y tiene, no todos supongo, solidaridad. Un terremoto, una guerra, y tiene solidaridad. La caridad implica eso, pero es otra cosa. Porque lo primero que hay en la caridad es Dios. Un ateo no pone como primero a Dios. Es su sentimiento. Y le da de sí lo que le dé de sí. Porque hay buenos ateos, pero hay otros que no son tan buenos. Bueno, o sea, hay ateos que tienen un nivel de compasión o de solidaridad elevado y hay otros que no. Lo mismo que entre los católicos. El aspecto humano está en todos. También hay católicos cuyo nivel de solidaridad y de compasión es francamente muy bajito. La diferencia está, como ya os he dicho los otros días, en que para el católico hay alguien fuera de él con autoridad sobre él y que le va a decir, quizá no sientes nada por este que es extranjero. Quizá tu sentimiento te lleva a la xenofobia, al racismo. Pero ojo, puedes pensar que no tienes una deuda con él, pero la tienes conmigo. Y yo te digo, yo, que tengo autoridad sobre ti, te digo, amad a vuestros enemigos. No os cerréis a vuestra propia carne. Esta es la diferencia. Cuando a Jesús le pregunta un fariseo, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? El Señor responde, primero, está introduciendo un orden. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo en la última cena dará el supremo mandamiento. Tercero, para los que me seguís, me tenéis que imitar a mí. Amaos como yo os he amado. Aclarado lo que es la caridad, insisto, los conceptos son muy importantes en la vida para todo, y también en temas religiosos. La caridad es, primero, el amor a Dios. Y segundo, por amor a Dios, el amor al prójimo. Os pongo el ejemplo de una madre. Una mamá tiene una motivación poderosísima, natural. Hablo de una mamá normal, claro. Bueno, esa motivación que le llevaría a dar la vida
por su hijo, si estuviera en riesgo su hijo, es una motivación que le nace de dentro. Pero ¿y cuando ya no es tan niño? ¿Y cuando es un adolescente? ¿Y cuando es un adulto que está abusando y que ya no puede más? Cuando tú llegas a tu límite, insisto, no quiero despreciar a nadie, hay personas que no tienen fe o que son de otras religiones que tienen un límite altísimo de bondad. Pero también ellos tienen un límite. Oye, que también hay católicos que tienen un límite altísimo de bondad, ¿eh? Pero todos tenemos un límite. Ya no aguanto más, no puedo más. Estoy desfondado, estoy quemado. Entonces recuerdas, primero, amarás a Dios. La motivación religiosa. Nos fijamos normalmente en los actos. Y primero tendríamos que fijarnos en los motivos que nos llevan a hacer esos actos. Decimos, una persona es muy espiritual porque reza mucho. También los fariseos rezaban mucho. Y el Señor dice, guardaos la levadura de los fariseos. ¿Cuál es el motivo? El Señor dice, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y tener largas filacterias y que la gente les salude por la calle. ¿Cuál es el motivo por el cual tú tienes que amar a tu prójimo, incluso cuando no tienes ganas de amar a tu prójimo porque es tu enemigo, por ejemplo? ¿Cuál es el motivo? Ahí es donde hay que insistir. Uno de los textos más bellos de San Pablo es el de la carta a los filipenses. Los ciudadanos de Filipos fueron los que más ayudaron a San Pablo. Ellos, por ejemplo, le abrieron lo que entonces era una tarjeta de crédito para que todos sus gastos corrieran a cargo de ellos, de los filipenses. Dice San Pablo, sois mi alegría y mi corona. Os recomiendo la carta a los filipenses. Capítulo 2, versículo 4. Dice en la traducción que usamos los sacerdotes al leer el breviario. Me encanta cuando lo hacemos en vísperas este salmo, este fragmento de los filipenses en lugar de uno de los salmos. Dice, Jesucristo, siendo en todo igual a Dios, teniendo la naturaleza divina, siendo en todo igual a Dios, dice, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Qué perfecta es la palabra de Dios. Cristo es Dios, pero se despoja, no es que renuncia, se despoja de su rango y toma la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es Dios que se hace esclavo. Esta es la motivación. Dios te ama. Hasta ese punto te ama. Siendo de naturaleza divina, se despoja de su rango y toma la condición de esclavo para demostrarte su amor. Condición que lleva al extremo de dejarse matar y torturar y morir en la cruz. Y ahí entra la Virgen María. Ayer os decía, meditando sobre esto, tuve la impresión de que era como una especie de baile de esos bailes antiguos, ¿no? Donde el caballero hacía una reverencia a la dama y la dama hacía una reverencia de respuesta al caballero. Toma la condición de esclavo. Siendo Dios, el ser es divino, se despoja de su rango y toma la condición de esclavo pasando por uno de tantos. ¿Cómo responde la Virgen? Hoy es el día de la Encarnación. Lo hemos leído en el Evangelio. La Virgen dice, aquí está la esclava. Ante el que ama hasta hacerse esclavo, la Virgen dice, yo amo hasta hacerme esclava. Ojo, no dice la Virgen, no hay que confundirse. La Virgen no dice, aquí está la esclava del marido, No. Dice, aquí está la esclava del Señor.
del Señor. Ante el esclavo, el Dios que te ama, hasta ese punto de morir en la cruz, ante el esclavo, tú tienes que responder como María. Ahí empieza a actuar la humildad. María pisa la cabeza de la serpiente cuando renuncia, siendo inmaculada, renuncia a querer ser diosa, que fue la trampa que le tiende la serpiente a Eva y a Adán. Seréis dioses. Yo no tengo ninguna gana de ser diosa. Ante el esclavo, yo la esclava. Es decir, la motivación antes de la acción, el por qué tengo que hacer las cosas, y luego veo las cosas que tengo que hacer, pero la motivación, el por qué, es una motivación de agradecimiento al comprender hasta qué punto nos ha amado Dios, hasta hacerse esclavo y morir en la cruz por nosotros. Dios me ha amado tanto que yo quiero responder al amor con amor y quiero decirle al Señor, como María, con María, aquí está la esclava, aquí está el esclavo del Señor, aquí está el esclavo. ¿Qué soy yo? ¿Un Dios? ¿Un aspirante a Dios? ¿Alguien que quiere derribar a Dios de su trono para ponerse Él? No, yo me veo a mí mismo como alguien agradecido, que se sabe amado sin merecerlo, que se da cuenta de hasta qué punto es grande el amor de Dios por él y que responde como María, y con María, yo quiero ser el esclavo del Señor. ¿Qué dice la Virgen a continuación? El Evangelio es perfecto. Dice, hágase en mí según tu palabra. Primero es el ser y después viene el hacer. Yo soy sacerdote, no hago de sacerdote. Hago de sacerdote porque soy sacerdote. Tú eres y luego haces. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Soy un hijo amado de Dios. Soy el esclavo del Señor. ¿Y luego qué hago? ¿De médico? ¿De abogado? ¿De empresario? ¿De ama de casa? Hago, pero primero soy. Y este es el inicio de nuestra relación con Dios. Soy, por agradecimiento a Dios, el esclavo del Señor. Y luego hago. ¿Qué hago? La voluntad de Dios. Y ahí entra también la humildad. Primero la humildad ha entrado en el ser. Veo el amor de Dios, veo al esclavo que se ha hecho esclavo mío. Me sorprendo, admiro, casi con la incredulidad de aceptar que todo un Dios creador todopoderoso se haga bebé en Belén, crucificado en el Gólgota y un fragmento humilde de pan frágil y manipulable en el sagrario. Ante el esclavo, yo respondo, yo soy. Y ahora, ¿qué tengo que hacer fruto de ese ser? Ante el esclavo, por agradecimiento soy y hago la voluntad de Dios. ¿Cómo entra la humildad en el hacer después de haber entrado en el ser? De muchas maneras. Por ejemplo, la humildad entra asumiendo que no puedo hacer las cosas que quisiera. ¿Podéis hacer que vuestros hijos sean distintos? Pues no. Podéis intentarlo, debéis intentarlo, pero al final ellos son ellos, con dolor vuestro, muchas veces, con decepción, quizá incluso con un sentimiento de culpa. Pero tú te encuentras con una limitación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues puedes rezar, puedes dar un buen ejemplo, porque perfecto no damos ejemplo ninguno, ¿eh? Pero al final te encuentras con una limitación. Ahí entra la humildad.
He hecho lo que he podido. Pasan los años. Empiezas a tener achaques. Y antes tú hacías. Y ahora ya no puedes hacer tanto. Estás enfermo o eres más torpe en todo. Estás sordo, como yo, que estoy prácticamente sordo ya. ¿Tú qué puedes hacer? Ahí entra la humildad. Acepta que tú no eres Dios, que eres un ser humano y que te afecta la enfermedad, el paso del tiempo. Ahí entra la humildad. ¿Qué puedes hacer para cambiar el mundo? Uy, qué poco, ¿no? Yo no puedo hacer casi nada para cambiar a los míos. ¿Cómo voy a cambiar el mundo? Pero lo que yo puedo hacer lo hago y asumo mi limitación. Eso es humildad. Decía la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, que hizo tanto. Decía, lo que yo puedo hacer cuando recogía a los moribundos, después los enfermos de SIDA, los niños abandonados antes de ser abortados. Decía, lo que yo puedo hacer es una gota de agua en un desierto. Lo sé, pero esa gota de agua da sentido a mi vida. Tú te enfrentas al hacer con humildad. ¿Puedo hacer esto? Y solo puedo hacer esto. Y quisiera hacer más. Quisiera tener más dinero para ayudar a más gente. Quisiera tener más tiempo. Sinceramente, quisiera estar en 5 o 6 sitios a la vez. Me paso el día trabajando. Felizmente. Llevo una temporada con estos dolores de cabeza por la presión que se me ha subido a la estratosfera. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios no me pide que haga de Dios, porque no lo soy. Me pide que haga lo que un esclavo tiene que hacer. La voluntad de Dios. Y que acepte la humildad de no poder hacer más, de no poder llegar a más, de no poder convencer a más, de no. La humildad me lleva al ser y a identificarme a mí mismo por agradecimiento al que se ha hecho esclavo por mí, a identificarme a mí mismo como alguien que no quiere ser Dios y que acepta ser el esclavo del Señor gozosamente, agradecidamente. Y luego la humildad me lleva a hacer todo lo que puedo y a descansar cuando no puedo. He hecho lo que he podido. Y quizá a veces digo, bueno, pues no he hecho todo lo que he podido. Señor, perdóname, quizá porque nadie nace sabiendo, ¿no? Y hay cosas que corregiríamos si volviéramos a nacer y otras seguramente las haríamos peores, ¿no? San Francisco, al final de su vida, en aquella vida con tantos problemas, que murió con 44 años, con tantos problemas físicos, con tantos problemas con la orden que había fundado, dice, el Señor me dio hermanos, pero nadie me dijo lo que tenía que hacer con ellos. ¿Y cuántas cosas se equivocó? Esto es la humildad. La humildad es aceptar el paso del tiempo. La humildad es la paciencia. Hace años, con los feligreses de aquí de la parroquia, me invitaron a comer con Rojas Marcos, el famoso psiquiatra. Nunca olvidaré esa conversación. Decía, no sé si entre el primero y el segundo plato o en los postres, decía, la nuestra es una época adolescente y vivimos rodeados de adolescentes aunque tengan 60 años. ¿Cuál es la característica del adolescente? El adolescente es alguien que lo quiere todo. Una persona humilde, él decía una persona madura.
Una persona humilde sabe que en la vida no lo puedes tener todo. Y hay que asumirlo. Decía, un adolescente es alguien que lo quiere ya. Una persona madura, decía él, una persona humilde, sabe que las cosas puedes intentar conseguirlas poco a poco y con esfuerzo y no gratis total. Y terminaba con una tercera característica del adolescente. Decía, el adolescente piensa que no le debe nada a nadie. Tiene derecho a todo, lo quiere ya, el último capricho. Y no le debe nada a nadie, porque él tiene derecho a todo. Eso es un adolescente que puede tener 60 años. Una persona humilde sabe que en la vida no lo puedes tener todo, que tienes que trabajar para conseguirlo, y eso lo consigues con esfuerzo y en el tiempo. Y sabe, una persona humilde sabe que le debe mucho a mucha gente. Empezando por sus padres, aunque no hayan sido los mejores padres del mundo. Empezando por sus padres y por tantos otros que han entrado en su vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado defraudados por personas a las que hemos ayudado tanto? Decepcionados. Esto lo he hecho. ¿Cómo se comporta? ¡Qué ingrato! Y es verdad. Es verdad. Pero eso que nos duele nos tiene que servir para meditar sobre nosotros mismos. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Estoy siendo agradecido hacia aquellos que me han ayudado? ¿O los utilicé y me olvidé y soy un inmaduro? Soy una persona soberbia y no humilde. Pensemos y hagamos como pensó e hizo la Virgen. Yo soy el esclavo del Señor. Ante el esclavo, ante aquel que siendo rico se hizo pobre y siendo de condición divina se despojó de su categoría de Dios, pasando por uno de tantos y haciéndose esclavo. Yo digo con María y como María, aquí está el esclavo del Señor. Hágase mi según tu palabra. Y después intento hacer todo lo que puedo, sabiendo que soy un ser humano, que me equivoco, que tengo defectos, que tengo pecados, que no llego a más. Eso es la humildad. Que hago todo lo que puedo y pongo todo en manos de Dios, porque solo Dios es Dios. Esto lo supo la Virgen. Lo vivió en su carne, no solamente el día de la Anunciación, en Belén, cuando tuvo que dar a luz en una cueva de ovejas, en el Gólgota, cuando ve su obra crucificada. Ahora, en la iglesia, cuando hay tantos problemas, le decimos al Señor, soy tu esclavo, hago lo que puedo, todo lo que puedo. Perdóname si en algo me he equivocado, perdóname, Señor. Hago lo que puedo, todo lo que puedo. Señor, el resto lo haces tú, porque solo tú, Señor, eres Dios. Que así sea.